Bueno, profe, Ya. Una lesión que ocurre por causa o ocasión del trabajo, que lleva a la incapacidad o la muerte. Ya, por causa y por ocasión. Lo primero que nosotros tenemos que entonces ver en esa definición, primero yo se la voy a definir como la define la ley. Dice que es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Entonces, así es como debiéramos de nosotros poder definirla o poder entenderla. Toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Ahora, para poder entender mejor lo que estamos haciendo, yo necesito que me den, de acuerdo obviamente a los que deseen participar, 3 ejemplos de un incidente y 3 ejemplos de un accidente. hija, ¿Ya? A ver, ¿quién quiere darme 3 ejemplos de un accidente? Y después ya hablamos de los 3 ejemplos de un incidente. Profe, un accidente puede ser que un trabajador se caiga en la construcción, por ejemplo, del andamio. ¿Ya? ¿Sí? Ya ese es uno. Entonces, un incidente puede ser faltarían casi caer. En que incidente. tirarle usted la escalera. ¿Ya? El de la Una escalera, otra ¿por qué? cargando un pallet que se Bien. cayó. Electrocución por cable al aire, profesor. Por no igual puede ser ponerle un el cambio. incidente. O sea, un accidente. Sí, la electrocución es un accidente, no es un incidente, ¿ya? Los incidentes son situaciones que pudieron haber resultado en pérdida, pero no hay una pérdida. ¿Ya? El casi caer. Profe, entonces, un accidente pasa, accidente cuando hay algún daño de por medio, ¿no? Accidentes cuando hay daño material de persona o de los dos. ¿Ya? Profe, Ahí cuando es dio el cuando- ejemplo del chofer, El chofer, ¿cuál? ¿Cuál de todos los choferes? el chofer que dio usted, el ejemplo, cuando chocó y todo, ese era Ese es un accidente. accidente. Sí, Sí, ya. ese es un accidente. Incidente es cuando yo estoy haciendo una actividad, pero no resulta en pérdida. Por ejemplo, vamos a ir al ejemplo de la grúa horquilla, que a mí el día de ayer nosotros tuvimos, no un incidente, sino tuvimos un accidente con una grúa horquilla. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema que nosotros tuvimos en esa grúa horquilla? Fue de que la operaria, porque era una mujer, nosotros le entregamos guantes de cabretilla. ¿Ustedes conocen cuáles son los guantes de cabretilla? Era de reído, ¿no? ¿Cómo? Profe, son esos guantes como de cuerito que son color grises y se botan pequeñas así como pelotitas pequeñitas. Sí, exactamente. Son esos tipos de guantes. Y esos guantes, nosotros obviamente se los entregamos al operario de la grúa horquilla para que ellos, cuando tengan que hacer algún cambio de un cilindro, ¿ya? Ellos no sufran alguna lesión por los cilindros, por conexión de válvula o porque obviamente puedan tener algún problema que se les pueda quemar, ¿ya? Pero el problema, ¿qué nos pasó? Pasó que la operaria, ella, después lo supimos, a ella los guantes de cabretilla le quedaban grandes, ¿ya? Entonces, como le quedaban grandes sus guantes de cabretilla, ¿qué piensan ustedes que ella hizo? Se lo sacó. Se lo Se lo sacó. sacó. De por sí casi todos nos sacamos los guantes, sí, profe, en la pega, qué incómodo trabajar con Profe, ellos. escucha nada. ¿Cómo? Yo le digo que de por sí casi todos nos sacamos los guantes en el trabajo porque es molesto para por lo menos trabajar haciendo un picking, moviendo cosas. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí, po. Yo, de hecho, cuando lo ocupaba es cuando poníamos el film, cuando trabajaba en la bodega.
Profe, lo perdimos. Profe. Se fue el profe ahora. Está de vacaciones, Sí, profe, parece. Parece que anda en la calle el profe. Se fue a celebrar la Semana Santa. Va camino a la playa el profe. A la playa. Lo mandaron a comprar los mariscos. Va para la No, montaña. nos deja tarea y se va. El profe está haciendo las clases en el auto. En la carretera. Va por el túnel. No, de chocolate a los mariscos. Taco. Somos dos con el profesor, que andamos en la calle. Buena, compañero. Lo pararon acá en justo San en el Antonio, cordón al chiquillo. profe. En San Tráete Antonio. marisco, tráete marisco. Al profe para mí que lo están fiscalizando. Oye, ¿quién hizo el trabajo? ¿Cuál de todo? El de prevención. ¿De Estamos prevención? con la misma. De prevención. Mira, pero ahora foro, está entregando ¿lo la viste en el foro, información, po. No, yo no puedo meterme al foro, weón. Yo tampoco puedo ingresar al foro. El profe no lo ha desbloqueado aún. Ahí está, por eso. ¿Y el de gestión logística lo hicieron o no? No, Al profe le no, dijimos que yo lo me metí desbloqueara y la lo semana voy a hacer pasada. hoy día, weón. Después de Yo clase. Anoche me metí, pero ¿sabes qué? No cachaba ni una, weón. No, De 5, una conocía. Lo mismo, yo estoy esperando la clase de hoy día para resolver algunas dudas, así que ¿Cuál? el de logística ¿Pero qué trabajo es? que dio ayer. Ay, ay, ay. ¿Y hasta cuándo es ese? Oh, espera. Parece que iba hasta el 2. Es hasta el domingo. Hasta el 2 de abril. Sí, pero hay que preguntarle al profe que puso un ejercicio, por lo menos no ha pasado ese tipo de ejercicio. Sí, Que debería ser un poco más consecuencia con el plazo. O sea, mañana es un día feriado que creo que muchos quieren descansar y que estén dando tareas en estos horarios y más encima considere que también la mayoría trabaja. ¿Y ahora me No. escuchan? Sí, profe, ahora sí. profe, volvió. Sí, profe. Ya, chiquillos, disculpen que tengo muy mala señal, así que, pero estoy intentando solucionar para que me puedan escuchar. ¿Ya? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe, ¿me escuchamos bien? Sí, profe. Ya, entonces No, se le escucha mal, profe. No lo escucho. estamos viendo obviamente tres tipos de Sí, profe, se le escucha súper costado. A ver, Se le escucha como robot. ya, espérenme un cachito. Ponerme en otro lugar para ¿me escuchan mejor? ¿O me siguen escuchando mal? Pero ahora se escucha bien. Sí, se escucha mejor, profe. ¿Y ahora me escuchan bien? Perfecto. Así es. Sí, me escuchan. ¿Se ¿Cómo me escucha escuchan ahora? cortado, profe? Se escucha mal. Profe, se escucha mal. ¿Me escuchan bien o no? No, profe, se escucha demasiado mal. A ver, déjenme moverme un poquito para ver si me puedo tener mejor señal. ¿Ahora? ¿Cómo me escuchan? Por ahí sí, por ahí un poco mejor. ¿Y ahora me escuchan bien? Sí, ¿Me profe, escuchan ahora bien sí. o no? Sí. Ya. Ya, chiquillos, entonces estábamos viendo los tres ejemplos. ¿En cuál quedamos? Estábamos hablando del guante de cabretilla, de lo que yo le había explicado de la operaria, que ella obviamente había
Lo perdimos Profe, de se nuevo. escucha mal de nuevo. De nuevo, profe. Profe, se escucha súper mal, profe. Alguno de ustedes decía de que ya demos un cachito, voy a solucionar eso y hablamos. Esperemos un Es como poquito. raro, a veces bien, a veces mal. El otro profe dejó la clase grabada, chiquillos, por si acaso, la que nos tocaba mañana. Consulta, ¿el profe está haciendo clase o no? Pero solo el profe de TIC dejó grabado, el profe de comunicación parece que igual nos va a hacer clase o no. El día La del quiere lunes dijo, hacer el ¿no? lunes. Pero El no lunes dijo la que quiere le iba a hacer hacer el profe. lunes. Va a dejarla para el lunes. Verdad, que el lunes a las 8 era, ¿cierto? 8:40. Crecimiento de desarrollo personal, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que quedó grabada entonces? ¿La de TIC? TIC No. está grabada para... Sí, la de TIC está grabada y la otra el profe. La que del estuvo desarrollo grabando. es para el lunes. Para anotarlo, digo. Anotarlo por aquí. Oigan, compañero, una consulta. Yo acabo de leer el mensaje que mandó el profe de que nos tocaba la clase mañana, no el de TIC, el otro, y hace la pregunta si es que podemos, pero alguien le respondió que sí realmente. Yo sí le respondí por la aula y por correo. Yo también le respondí que para el lunes podía. Tienen que responderlo individualmente. Yo no puedo hablar por todo porque nadie me confirmó en el grupo si sí o si no. Yo pregunté, pero... Cavita, Dime. disculpa que no te había, que estaba afuera, yo no te escuché bien lo que dijiste de ese de los grupos, ¿qué onda? En el grupo de WhatsApp yo ¿Ya? comenté que si iban a hacer la clase el lunes. Como 4, de 5 a 10 me respondieron que sí, que la dejaban ¿Ya? para el lunes y nadie más me respondió. O sea, Ah, igual no, yo tienen estoy de acuerdo con que se haga el lunes, igual el Yo lunes le me encanta dije- hacer, po. Yo le dije al profe, Clases, pu. yo le dije al profe que sí. el lunes. Yo le dije Sí, yo que sí. tampoco no tengo ni un problema en conectarme el lunes. Pero igual deberían como leer un poquito el WhatsApp, no solo conectarse para pedir el link, porque después están preguntando todo, y la tarea, y yo ya la había mandado anteriormente, y están preguntando de nuevo. Ah, no, Entonces- si yo no he preguntado nada de eso, estaba preguntando por el tema del grupo del lunes. Eso estaba preguntando, más que nada. Ya, chiquillos, ¿ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ahora sí, profe. Ya. Ahora se escucha. ¿Ahora me escuchan bien o me escuchan mal? ¿Cómo me escuchan? Sí, profe, se le escucha Mejor. bien. ¿Se le escucha mejor ahora? Fuerte y claro se escucha por acá. Ya, si me escuchan bien, entonces continuamos. Ya he tenido que estos pequeños inconvenientes por culpa de los cordones sanitarios, así que ahora ya estamos bien. Ya, chiquillos, entonces, como estábamos hablando y estábamos viendo, ¿por qué creen que la persona no usa los guantes? Los guantes de cabretilla. Por incomodidad. Para hacer más Ya. rápido la pega. Para hacer más rápido el trabajo, ya. ¿Por qué más? Por la poca costumbre. La comodidad, Ya, profe, la comodidad. Ya. ¿Quién de ustedes ha usado guantes de cabretilla alguna vez? Yo, profe. Yo, profe, igual. Ya. ¿Han usado alguna vez guantes de escarne? ¿Esos son los delgaditos, no, profe? Los como que se hayan lasticado. No, esos son los multiflex. Son como de, como terciopelo o algo así. Son Los como de escarne, de cuero o No, algo ya- así. ¿No son los de la anilla con gomita por el otro lado? no, esos son los multiflex, que por lo general eso es como como para maestrear o para poder trasladar algún tipo de producto, pero ese tipo de guante no les va a cubrir para una actividad específica que debieran de hacer. Por ejemplo, no sé, para tomar un material caliente o un producto que obviamente pudiera tener algún tipo de corte o puntilla
o algún cachito de algo, tampoco le sirve. En ese Son caso, pa' lo soldar. único... Profe, el sí, guante o sea, más que... de Diga. descarne, el tipo, o sea, ese guante que ocupan los soldadores. Es como para ese tipo de actividad, pero en la realidad los guantes de carne lo usan más los jornales. Sí, pero son muy grandes, sí, o sea, que siempre quedan muy grandes, son incómodos trabajar con ellos. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Ya, entonces, si ustedes se dan, los guantes de escarne son súper complicados o súper difíciles para que las personas lo puedan manipular. Pero en cambio, los guantes de cabretilla nos estamos dando cuenta que son un poquito más fáciles de poder usar, pero hay algunas personas que aún así lo sienten incómodo, ¿ya? Por ejemplo, esta chica que tuvo este accidente, ella no usaba guantes de cabretilla porque les quedaba muy grande. Entonces, ¿ella qué usó? Guantes de multiflex, ¿ya? Y cuando ella empezó a usar estos guantes de multiflex, tuve que conectar una válvula y un cilindro de la grúa horquilla, un cilindro de gas de la grúa horquilla, tenía una falla, ¿ya? Entonces, producto de esta falla, el refrigerante le saltó en una de las manos, ¿ya? Aunque estaba con guantes de multiflex, le saltó en su mano. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Una quemadura, ¿ya? ¿Por qué una quemadura? Porque ustedes van a decir, pero el gas no quema. Lo que pasa es que las grúas horquilla, el sistema de gas que ellos tienen es un refrigerante, ¿ya? Es un producto helado. Obviamente al tener contacto con la piel o con alguna parte del cuerpo, quema automáticamente, ¿ya? Entonces, en ese caso, ese accidente que hubo, ¿se pudo evitar según ustedes? ¿Qué piensan? ¿Se pudo evitar ese accidente? Claro que se pudo evitar, pues, profe. Primero tendría que haber estado bien el cilindro, sin ningún inconveniente. Ya, ¿y cómo Eso, nosotros primero de todo. podríamos mejorar? Vamos a verlo por parte. ¿Cómo podríamos mejorar para que el cilindro esté bien? Revisando antes de tener un chequeo. Tarea del Ya. prevencionista. Es el trabajo del prevencionista. Ya, tener trabajo de prevencionista, pero si ustedes se dan cuenta, ahora les voy a poner un poquito más difícil la película. Esta empresa tiene 20 clientes, ya vamos a decir que tiene 20 clientes. ¿Ustedes creen que en un día el prevencionista podría visitar los 20 clientes? No, pero no todos profes igual hacen eso, por ejemplo, de revisarse el yale, que esté todo bien, las mangueras, los frenos. Porque todo por trabajar uno se sube y ya se la pega, ¿no? Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, es como un trabajo mancomunado entre el prevencionista y entre el supervisor y el operario. ¿Por qué mancomunado? Porque obviamente yo como operario, primero tengo que usar los elementos de protección personal que me entregó la empresa, ¿ya? Entonces, si la empresa a mí me está entregando un guante específico para que yo pueda usar, ¿yo qué tendría que hacer? Usar ese guante. Si yo me doy cuenta que el guante me queda grande, dígame. ¿Le puedo pedir un favor? Cuando termine el ejemplo, usted me daría la definición exacta como en la diferencia entre accidente y incidente para tomarlo como apunte, por favor. Ya. Cuando Profe, deje terminar disculpe, dígame. ¿puede aceptar a algunos compañeros, por favor? Están todos aceptados, no me ha llegado nadie más, a no ser que estén en el otro que antes teníamos, ¿se acuerdan? Les voy a confirmar entonces. Gracias, profe. Ya, pero están todos aceptados los que me han llegado aquí al sistema. Si hay alguien que no lo he aceptado, me avisa el nombre y yo lo busco acá en el listado para ver si es que efectivamente está o no está. Pero por lo que yo veo acá el sistema están todos aceptados. La última que acepté fue alguien que se llama Isisi. Sisi y Alexis, los que están diciendo que no aceptó. Alexis dice que se salió. Recién me sale como que él se salió. Profe, continúe nomás. Gracias. Ya. Bueno, para
para terminar, obviamente la idea, este accidente se pudo evitar. Ella debió haber usado guantes, debió haber pedido guantes si es que le quedaba muy grande o buscar otro tipo de guante. Y a la vez debió haber avisado por medio de un checklist que ese cilindro está en malas condiciones. Lo mismo, obviamente, los checklists sirven para poder tener esta ventaja o esta particularidad de no sufrir los accidentes. Lo que pasa es que muchas personas, y lo que me ha pasado en esta empresa y en otra, Lo perdimos de nuevo. Profe, me escucha mal. ya no tienen como la particularidad y los guardan. Lo estamos perdiendo. ¿Me escuchan bien ahora? No, como que se iba la señal. Ahora sí, pero no se ¿Cómo escucha me- nada lo que dijo. Ya. ¿Hasta dónde quedaron? Hasta donde el Cherlik, una cosa así. Ya. ¿Quién alguna vez ha hecho un checklist? Yo, profe. Yo, profe. En los camiones. Ya. Y usted, cuando usted hace el checklist, ¿ha verificado que efectivamente lo usen? Lo que usted dijo, ¿ha visto los cambios? Generalmente no lo hacen. Ya, generalmente los checklists sirven solamente como una documentación, pero no sirve Sí. como que realmente estén haciendo lo que corresponde. Yo, a diferencia, profesor, Profe, estuve en una una empresa consulta. y sí se cumplía al pie de la letra todo. Sí, en mi casa también. Ya. Acá en la empresa tratamos durante la semana viendo lo que tiene y solucionándolo. Ah, ya. O Profe, sea, ¿le puedo hacer una en la pregunta? realidad- Sí, dígame. ¿A qué le llama usted un checklist? Yo por lo menos no sé qué. Es un documento que se va chequeando cada parte de... En este caso puede ser, no sé, de la... Estoy Profe, seguro tiene con mala un documento. ¿Me escuchan ahora? Se escucha rato, profe. De repente se escucha bien, de repente se cae. ¿Y ahora cómo me escuchan? Ahí sí. bien. Sí, un poco mejor. ¿Ya? ¿Y ahora me escuchan bien o me escuchan mal? Ahí se Como escucha robot, bien, profe, se pero escucha bien. está bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, como les decía, el checklist es un documento que se va identificando cada parte de algo, en este caso de una horquilla, de un tablero eléctrico, de una Identifica puntos máquina. críticos. Identifica los puntos generales. Lo que pasa es que al minuto que usted hace el checklist, puede identificar los puntos que no están mejorados, ¿ya? Pero en la realidad lo que busca el checklist es poder identificar toda la maquinaria, o todo el tablero eléctrico, o toda la máquina que se va a usar, ¿ya? Por ejemplo, si es una ¿Eso es grúa obligación, horquilla, profe, en los trabajos? debiera de ser obligatorio en los trabajos. Legalmente no es obligatorio, pero debiera de ser, porque es una herramienta para poder mejorar, ¿ya? Es una herramienta que se puede usar fácilmente para poder encontrar cuáles son las falencias que puede tener ese equipo, o que puede tener esa grúa horquilla, o que puede tener esa máquina, ¿ya? Pero ¿por qué las empresas no lo hacen? Porque si lo hacen, tienen que hacer los cambios. Porque gasta tiempo. Porque gasta hora hombre, porque obviamente... Y quizás está por revisar las recursos. cosas puede perder una máquina. ¿Cómo? Y quizás puede revisar parar. las máquinas se va a dar cuenta que no están funcionando y no le conviene perder las máquinas en la faena. Sí, por todas esas cosas, pero también es una herramienta legal ante un accidente o ante una fiscalización, ¿ya? Entonces, si ustedes legalmente tienen un accidente y el accidente es relativamente grave o es fatal, se van a ir automáticamente a los checklists, ¿ya? Entonces, los checklists van a indicar si efectivamente el accidente fue o no fue,
controlado o fue revisado. Por ejemplo, muchas veces los accidentes más comunes son los de transporte o son los de temas relacionados con las maquinarias, que no se le hacen las maquinarias que no originales y que son obviamente de otra parte, y así muchas veces no quedan con una garantía ni las máquinas, ni los tableros, ni en ninguna parte, y eso conlleva un accidente. ¿Ya? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿es recomendable hacer checklist? Sí. ¿Les van a quitar tiempo? También, pero ese tiempo es valorable, ¿ya? Porque ustedes se pueden estar evitando un problema legal. Ustedes cuando son supervisores, exactamente, primero va a evitar un accidente. Segundo, va a evitar capaz que la maquinaria se eche a perder o se dañe o tenga un daño mayor, ¿ya? Va a evitar que la empresa va a tener otra mirada hacia afuera y también va a tener una mirada diferente con los conductores, ¿ya? Porque los conductores van a decir, esta empresa efectivamente nos toma en consideración o le importamos. Pero en algunos casos los checklists simplemente se hacen por hacerse. Y eso es lo más triste, cuando uno lo hace, y lo hace porque le piden que lo haga, pero en la realidad nunca van a hacer un cambio porque lo hicieron. Y hay muchas empresas que usan esa técnica de tenerlo como un tema ya de resguardarse, porque si llegara a haber un accidente, ellos pueden decir, no, si nosotros ya hicimos el checklist y ya sabíamos que estas cosas estaban fallando, pero no pudimos obviamente evitarlo, ¿ya? Entonces, la idea no es que hagan el checklist por hacerlo. La idea es que realmente ustedes, si van a hacer un checklist, lo hagan porque quieren mejorar algo, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo de esta chica que tuvo el accidente, si ella hubiera hecho el checklist como correspondía, no hubiera tenido ese accidente. Y en esa empresa, por lo general, los checklists se hacían por hacerse, ya no se hacían porque tenían que cumplir un estándar o porque realmente la empresa estaba preocupada por hacer esas mejoras. No, simplemente se hacían por hacerse. Entonces, cuando llegaban a la oficina los checklists, se guardaban en una carpeta y nunca obviamente se solucionaban los diferentes tipos de problemas que estaban arrojando esos checklists. ¿Ya? Bueno, ¿les va quedando claro eso? Los checklists y la importancia que tiene. Sí, profe. Ya. Bueno, su compañera había preguntado que le pudiera ayudar a comprender la diferencia entre un incidente y accidente. ¿Alguien de ustedes tiene claro cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? El incidente, si es que no se cuida, se produce el accidente. Ya. ¿Tiene un ejemplo que me podría explicar eso? ¿El tropezarse con algo, profe, puede ser un ejemplo de incidente? El tropezarse ya hay... El haber resbalado. El evitar de tropezarse. El piso mojado, pues, por ejemplo, claro. que se moje Ya. con algo, que sea resbaloso, es un incidente. El piso Si no se mojado no limpia, sería un peligroso. si no se limpia, puede producir un Cortarse con un accidente. cuchillo es un incidente, y un accidente es que, por ejemplo, un camión choque. Perdón, a ver, el ejemplo del cuchillo, a ver, repítalo. Que un incidente es que, por ejemplo, o sea, lo llevo a un lugar casero, así como en la casa, por decirlo así. Que, ¿Ya? no sé, yo estoy cocinando y sin querer, picando la cebolla, me pasa a llevar el dedo. Ese es un incidente. No, ¿Y un eso es un accidente. Ah, ya. Podría ser un incidente ¿Ya? de dejar el portacartón afuera de la punta y fijarse para no cortarse, para no pasar el accidente. Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, cuando ya hay como un desprendimiento de energía, como se le podría llamar en la parte como de la física, se considera un accidente. ¿Ya? Son los peligros Cuando que hay... Eso. Cuando hay peligros
pero que en este caso no hay un daño ni material, ni ambiente, ni a persona, se consideran incidentes. Y cuando hay un daño material o de persona o del ambiente, es un accidente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo eso o no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué me podría dar otro ejemplo de un incidente? El que cayera de una caja en altura y no cayera por al lado mío sin que me afectara. ¿La caja? Que cae en altura, de altura. Ya. Bueno, en ese ejemplo también usaría lo mismo que lo que le comentaba a su compañera. Si hay desprendimiento, en este caso, si la caja se tira, eso es un accidente. Si la caja no se tira, es un incidente. ¿Por qué, profe? Porque recuerden que yo les decía que podría ser daño material de persona o ambiente. Profe, entonces sería así Entonces, como una cosa, como por ejemplo cuando uno sin querer bota un vaso y se rompe pero no pasa nada. sí. Pero si se rompe el vaso, eso es un accidente. Ah, ya. Si el vaso se cae y no se rompe, eso es incidente. Profe, con el ejemplo del piso mojado sería casi se cae por el piso mojado y me caí por el piso mojado, ya es la diferencia. Sí, si usted se cae, eso ya pasa Ya a es ser un accidente. Y si Sí, como que me resbalé, pero no alcancé a caer, es incidente. eso es un incidente. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el accidente puede ser todo lo que hay un desprendimiento de energía. Volviendo obviamente al ejemplo de la física, todo cuando hay un desprendimiento de energía. Sí, por eso se habla de los cuasi accidentes y los o cuasi homicidios. ¿Han escuchado la palabra de cuasi homicidio? Cuasi delito. Entonces, en este caso también se usa el concepto de cuasi accidente, que pudo haber sido un accidente, pero en el tema ya más técnico se usa la palabra incidente. Es como para poder hacer la diferencia entre un accidente y un incidente, ¿ya? Si uno obviamente hilara más fino, serían todos accidentes, pero sería un accidente sin daño, sin tiempo perdido. Pero para que se pueda entender mejor, se hizo la diferencia entre incidente y accidente. ¿Ya? ¿Van entendiendo esa parte? Profesor, una pregunta. Sí. Al ir en la carretera y llega una piedra en el parabrisas, ¿qué sería eso, un incidente? No, ese es un accidente. Ok. Si le rompe el parabrisas ya es accidente. Si no le rompe el parabrisas, eso pasa a ser un incidente. Por ejemplo, a mí muchas veces en la carretera, sí, a mí muchas veces me ha pasado en la carretera que a veces ando al lado de camiones de estos que van a la minería o que están transportando cemento y a veces ellos desprenden ciertas cosas. Si me rompe el vidrio, eso es un accidente, pero si no me rompe el vidrio, es simplemente un incidente que yo a veces se lo he hecho ver a los conductores o a veces se lo he hecho ver a la empresa. ¿Ya? ¿Ustedes conocen lo que son los pretines? ¿Han escuchado hablar de los pretines? No, profe, yo por lo menos no. Ya. Los pretines son algo que se usa mucho en el transporte. Es como las bermas o las soleras que se les ponen a los camiones en la ruta, en la autopista, para poder evitar que ellos se caigan. O sea, en sí no van en los camiones, sino que van en las carreteras o en las calles donde obviamente se están dirigiendo los camiones. ¿Ya? Como en New Jersey, profe, eso es de hormigón, una cosa así. Sí, pero los pretines no son de hormigón, sino que son un material que permita que el camión no se caiga en altura, en estas cuestas o en todo lo que obviamente conlleva, pero ayuda obviamente a que el camión pueda seguir su dirección correcta. ¿Ya? Muchas veces pasa de que los accidentes
en carretera, cuando se vuelca un camión o cuando obviamente se cae en una cuesta, es porque los pretines estaban malos o las barreras de contención ya no estaban en óptimas condiciones. ¿Ya? No sé si alguien alguna vez ha escuchado de estos tipos de accidentes. ¿Alguien ha escuchado de estos accidentes? Yo creo que, profesor, que No, por eso profe. cuesta mucho de esto New Jersey ahora en las carreteras, no tanto como las No, barreras. yo no. Ya. Por ejemplo, yo hace y eso es importante que ustedes sí lo puedan conocer, porque, por ejemplo, si ustedes en algún minuto están a cargo de un área de transporte o de operaciones y están trabajando en un lugar interno yo les llamo a un lugar que es privado, que tiene un sitio privado, que está obviamente todo por parte de ustedes, y en ese sector donde ustedes están trabajando tiene cuestas, tiene obviamente subidas de camiones, y ustedes no tienen los pretines, porque en el tema de transporte se llaman pretines, pero lo podríamos obviamente, para que lo puedan entender, las barreras de contención que tendrían que ir al lado de la carretera o de la cuesta o de la subida, ayudan a que el camión no se caiga. Por lo general los pretines siempre tienen que llevar la altura casi de 3/4 del neumático más grande que vaya subiendo por esa cuesta. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, entonces eso va a evitar que un camión se caiga. Yo obviamente hace un mes vi como un camión se cayó en un lugar, dentro de un lugar privado. No les puedo decir obviamente qué lugar fue, porque como es algo interno, no se termina llamando a ningún organismo y simplemente es algo interno que se intenta solucionar y evitar que se divulgue, ¿ya? Pero este camión iba bajando obviamente una cuesta, y dentro de ese lugar donde está bajando esta cuesta hay otros tipos de camiones que también andan por ahí, camiones con rampla, camiones con acoso, todo lo que obviamente conlleva, y perdió el control y se cayó, ¿ya? ¿Por qué perdió el control? Porque el camino es de tierra. ¿Y cuál es el problema cuando hay un camino de tierra? Que este camino, para poder evitar el levantamiento de polvo, le ponen, lo mojan, ¿ya? Y producto que lo mojan, y no sé si ustedes han escuchado hablar del concepto de la palabra percolado, no sé si antes habían escuchado eso. ¿Sabe lo que es un percolado? Son líquidos, son sucios, ¿cierto? Residuos líquidos. Sí, son residuos sucios que se encuentran en algunas empresas o áreas. Y en este lugar específico donde obviamente le estoy contando este ejemplo, era un lugar que efectivamente tenía percolado en el suelo, mucho, porque ahí siempre transportan este tipo de residuos. Y si ustedes eso lo mezclan con agua, queda como un jaboncillo, ¿ya? Entonces, como queda como un jaboncillo, ¿qué es lo que puede ocasionar eso? ¿Qué piensan? ¿Un accidente? Ya, sí, puede ocasionar un accidente, pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta. Se pudo evitar ese accidente, queda resbaloso el piso, por lo cual cualquier neumático que pase por ahí va Un riesgo, a profe, tirar. un riesgo. Ese ya es un mezclado con un peligro, porque ya debería relativamente controlado. ¿Me escuchan mal otra vez? Ahí se le escucha bien, profe. Ahora sí. Ah, ya. Entonces, como les digo, ese lugar ustedes deberían de no mojarlo, sí lo podrían humedecer, pero a la vez también deberían de preocuparse qué tipo de producto, qué tipo de cosas podrían usar para poder evitar que el percolado quede ahí, ¿ya? El percolado es todo, como decía sus compañeros, residuos que son como los gases o todo lo que obviamente viene de la basura, ¿ya? Entonces eso a la larga es lo que produce este tipo de situación. Entonces por eso nosotros deberíamos de estar controlando esto.
deberíamos de preocuparnos para que no nos pase o para que obviamente no estemos expuestos a este tipo de situación. ¿Ya? ¿Les va quedando cómo es la diferencia entre un accidente y un incidente? Sí, profe, totalmente. Profe. Ya. Chiquillo, Profe, le hago una esta pregunta. semana, dígame. No sé, un ejemplo, voy a la autopista en vehículo. Y delante de mí hay un camión que transporta petróleo. Ya. Y se derrama. ¿Es igual que se derrama? ¿También es un percolado? No, eso No. es un residuo. Ese es un residuo líquido, tóxico, inflamable. Tiene hartas definiciones. Cuando ustedes empiecen a ver los rombos de seguridad, ¿alguien ha escuchado alguna vez lo que es un rombo de seguridad? Las cosas rectangulares. Sí, es un Eso es triángulo lo que informativo, se separa. ¿cierto? Te entregan informaciones, ¿cierto? De peligros Sí. que puede. Ya. Es como un triángulo que lo que le Sí. ayuda a usted a poder obviamente ver los diferentes tipos de... Oh, profe, se le escucha mal. Otra vez. Profe, le está No se fallando el escucha. internet. Entonces, amarillo, rojo, blanco. ¿Ahora me escuchan bien? Profe, mueva así un poquito. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Ya, entonces, como les decía, los rombos de seguridad son en sí un triángulo que trae colores blanco, amarillo, rojo y azul. ¿Ya? Y eso ¿Son esos obviamente que ponen en los extintores, profe, o no? no, los ponen en las empresas donde hay sustancias peligrosas. O a veces ustedes los pueden ver hasta en el camión del gas. ¿Alguna vez ustedes se han fijado los símbolos que trae el camión de gas? Sí, sí, traen unos números algunos. Y unas cositas Sí. como de llama. Ajá, esos son los Ah, tipos de simbolismo que es parte obviamente de este rombo de seguridad y que está obviamente normado por una norma obviamente relacionada con sustancias peligrosas. Nosotros dentro de este semestre igual vamos a ver un poco de sustancias peligrosas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo los diferentes tipos de rombos, la rotulación que tiene o la numeración por las Naciones Unidas. Lo que pasa es que hay un número estándar a nivel mundial que son los de Naciones Unidas. Entonces ahí ustedes a veces han visto, no sé, 14, 11 o 15 y algo, que son los números que obviamente se usan para poder identificar de todas formas. O sea, se pueden identificar con el color, se pueden identificar con el número y se pueden identificar con el tipo del triángulo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden saber si el producto que está transportando o la bodega donde ustedes están es inflamable, explosiva, y así se pueden estar evitando lo que el otro día hablábamos. No sé si fue con ustedes que hablábamos del ejemplo de la bodega San Francisco. Sí, profe, creo que sí, que había Sí, unos profe. compañeros que estaban ahí incluso. Sí. Ya, entonces, si ustedes en esa bodega San Francisco se hubieran identificado bien esto, no hubiera pasado obviamente ese incendio que fue obviamente consecuencia de almacenamiento de sustancia, ¿ya? Sustancia que obviamente debió haber sido almacenada en otro lugar o de otra forma o de otro obviamente tipo de procedimiento o protocolo. ¿Ya? Chiquillos, avanzando un poquito, a ustedes esta semana ustedes tienen que entregar una tarea, ¿ya? La tarea que tienen que entregar ustedes es de que tienen que primero saber identificar 3 riesgos comunes en el área logística. ¿Cuáles serían esos 3 riesgos que ustedes podrían decir en el área logística? Las caídas del mismo nivel. ¿Ya? Caída del mismo nivel. ¿Cuál otro? Un pale mal posicionado. Un pale mal posicionado, ya. Y el mismo pale con riesgo de caída puede ser. Ya. Bueno, ahí ustedes ya me están dando el ejemplo, pero lo que yo quería primero es de que ustedes identificaran los riesgos, que me dijeran caída, corte, golpe, atrapamiento. Un choque puede ser. Choque, y ya después Electrocución. de que después de que ya ustedes ¿Puede identifiquen ser los 3 incendio, profe? riesgos, sí, en la bodega Profe, también hay riesgos de disculpe, tengo una incendio. duda.
incendios o explosiones también puede parecer accidente en el área de logística, como la Incendio y explosión que hubo en explosiones. la bodega de San Francisco, y no sé si estaría bien en el nombre. Sí, eso puede ser un accidente porque obviamente alguien puede salir dañado de ese incendio, po. Puede ser quemado, puede ser, no sé, alcanzado por alguna llama, puede haber algún tipo de lesión. ¿Y por muerte igual? ¿Ya? Sí, por muerte también. ¿Ya? Profe, Y las muertes por lo profe. general, dígame. Profe, ¿y sobre esfuerzo, qué vendría siendo? Sobreesfuerzo viene siendo, lo que pasa es que legalmente todas las patologías entran como accidentes y después de un tiempo de evaluación, si no se recupera la persona, pasan a ser una enfermedad profesional. ¿Ya? Pero primeramente todo comienza con una evaluación como accidente y ya después con el tiempo pasa a ser una enfermedad profesional evaluada con un análisis, verificando que efectivamente la persona no se pudo recuperar. ¿Ya? ¿Se queda claro el tema del sobreesfuerzo? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Ya. Entonces, chiquillos, ya tenemos entonces los 3 ejemplos y ahora de riesgo. Ahora, lo que también se le pide dentro de esa actividad es que ustedes puedan identificar 2 peligros que pueden haber en el área de transporte. ¿Cuáles serían esos 2 peligros que ustedes podrían identificar? Fatiga por conducción prolongada. ¿O no, profe? Fatiga por conducción prolongada. Ya. Vamos, primero ¿O no? vamos a ¿O estoy mal? Sí. Exceso No, de velocidad. Profe, sí. lo que dijo ayer la historia que nos contó del conductor que quedó dormido, ¿ese es un peligro? ¿La falta El de que sueño? maneje. Lo que pasa es que ahí va un Falta poco lo que hablaba la compañera, que ella decía fatiga por sobreesfuerzo. Me imagino que cuando se refiere a fatiga de sobreesfuerzo es por aumento en la cantidad de horas que maneja, o Sí, se refiere profe. al... Ya, entonces va de la mano con lo que está hablando su otro compañero, porque Compañero, tenemos que efectivamente... juntar para hacer la tarea, ¿vio? Profe, Porque Dígame. ahí sería tengo pérdida una total. duda. ¿Un peligro en el transporte puede ser una licencia para manejo sin licencia para manejo? ¿Que la persona ande sin licencia? ¿O no es Sí, peligro eso? claramente es un peligro. Pero es que Los ahí la asaltos- empresa no lo debería contratar pues, porque los seguros no le van a cubrir. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasó en una empresa que a la persona que contrataron, la contrataron como mecánico. Entonces, como mecánico, no se le exige que conduzca. Y la persona aparte tenía una licencia de conducir porque manejaba moto. Entonces, uno a veces asimila que si la persona maneja moto, va a manejar también auto. Pero no es tan así. Entonces, esta persona que manejaba moto, además, usaba los vehículos de la empresa para manejarlo y tuvo un accidente en moto. Entonces, cuando tuve el accidente en moto, yo me puse a indagar un poquito su carpeta y encontré que él tenía una licencia de conducir, pero le decía que solamente podía manejar. ¿Qué tipo de clases son las de moto? ¿Se recuerdan? La C. Entonces, yo revisé y decía C. Entonces, cuando decía C, yo me acerqué al supervisor y le dije, oye, este cabro no puede manejar. Me dijo, no, si yo ya hablé con él. Yo le dije, pero ya manejó. O sea, ya estamos mal. Entonces, ¿qué hizo él? Fue a hablar conmigo y me fue así a oculto y me dijo que le diera una semana para poder conseguir la licencia, que iba a dar el examen y que obviamente él entendía eso y que durante esa semana no iba a usar el vehículo. Entonces yo le dije, bueno, está bien, te doy esa semana para que obviamente pueda regularizar y todo eso. ¿Por qué él me pidió eso? Porque obviamente si él, gerencia, o en este caso su jefe, debió haber informado esta situación, pero su jefe no lo informó. Entonces,
yo dentro de los informes que hago pude obviamente hacer este levantamiento, pero a la vez prefería obviamente que él regularizara su situación, porque si él se hubiera sabido en la empresa, él lo hubieran echado, ¿ya? Porque uno de los requisitos que era contratarlo sabiendo la licencia. Pero también no, yo hago el mea culpa que el supervisor debió haber verificado la documentación, porque él es el que tiene que hacer el filtro. Yo simplemente como prevencionista hago la otra parte, la de verificar que los riesgos no estén expuestos y controlar esos riesgos y verificar que las medidas de control estén implementadas en todo tipo de actividades que están desarrollando. Pero el que tiene que verificarse en los temas operacionales es el supervisor, ¿ya? Pero eso es lo que muchas veces pasa en las empresas que no se hace. ¿Por qué? Porque como hablábamos ayer, muchas veces las personas van a preferir la productividad, ¿ya? Y la producción no va de la mano con prevención. Por eso, en muchas empresas, la parte de prevención de riesgo no depende del gerente de operación ni de los supervisores, sino que depende directamente del gerente general de la empresa o de los dueños. ¿Para qué? Para poder lograr la gestión. Porque si dependiera de un supervisor o dependiera de un gerente de operaciones, ¿ustedes creen que el área de prevención podría ser autónoma para poder solucionar las cosas? ¿Qué creen? Profe, Se le ¿Qué escucha piensan? mal. en realidad yo creo que no, pues, profe, porque abatarían costos, o sea, traerían que pasara por alto para que todo fuese más barato. Ya, y muchas veces pasa eso. Por ejemplo, yo tuve una experiencia que yo trabajé en un proyecto de construcción donde yo al principio tenía un departamento y dependía de un jefe que era el jefe del departamento de prevención. Pero después a mi jefe lo echaron y pasamos a depender directamente de los administradores de obra. Cuando uno pasa a depender de un administrador de obra, el administrador no va a querer que uno no avance. Y producto de eso, obviamente él termina después sacando a los prevencionistas cuando se da cuenta de que más que una ayuda son un cacho. Entonces, muchas personas o muchas empresas ven a los prevencionistas de ese punto de vista, como un cacho, como personas que simplemente les vienen a coartar el crecimiento o el avance, y eso conlleva que a veces se saltan las medidas de seguridad y se tienen los accidentes. ¿Ya? Eso pasa acá en varias empresas, profe, sí, que dan más prioridad a seguir produciendo que de repente la integridad de las personas. Yo creo que ¿Ya? muchas, no en pocas, bastante. Y por eso, como yo les comentaba en anteriores clases, ustedes son los que tienen que cambiar esta visión. Son ustedes los que tienen que darse cuenta cómo hacer el cambio de esta visión. Cómo ustedes podrían lograr que esto no fuera tan así. ¿Ya? Porque ustedes en este minuto, como les digo, están aprendiendo, están formándose. Pero en unos años más preocuparme de la producción o de operaciones. Pero ahí es donde ustedes deberían de decir, ya, si yo me preocupo de operaciones o de estos avances, debo de también darme cuenta de que yo voy a ser responsable si hay un accidente, o voy a ser responsable si es que la persona no cumple o no tiene su elemento de protección personal, o voy a ser yo responsable si no le obligo o le invito a que los pueda usar, los elementos de protección personal. ¿Ya? Entonces, ese es como el juego que ustedes van a tener. Por eso ustedes se están formando a entender cuáles son los riesgos, cuáles son la incidencia, porque obviamente hay un seguro que cubre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una inducción en temas relacionados con prevención de riesgo. Cuando recién llegué a la pega, ahí la única vez. Yo creo que todos hemos tenido una inducción antes de entrar a un trabajo, sobre todo en bodega. Pero de ahí a que se cumpla esa inducción, igual va en la bodega o en el trabajo en el que estemos. Por ejemplo, a mí me ocurrió un accidente, yo tuve la inducción
del Ajá. prevencionista, y el prevencionista nos hacía todos los días, nos mostró que teníamos que usar el casco, los guantes, los zapatos, y si no teníamos el zapato, por último la puntilla, que es como de fierro, y todo eso, hasta el uniforme. Pero nunca se cumplieron esas cosas. O sea, él iba y nos decía a todos que firmáramos, que tenían sus guantes, que tenían sus lentes, que tenían su casco. Yo nunca lo firmé porque yo siempre, si no me lo traen, no lo firmo. Entonces, y cuando me ocurrió el accidente, ellos no tenían cómo comprobar. Es como lo que usted decía, que ellos lo tomaban como un trámite más, como para tener la confirmación de que fue error del trabajador. Entonces, en la inducción a veces nos meten tantas cosas que al final no va en lo que hacen en realidad. O sea, yo salí beneficiada por cierto lado, porque igual se les corrió una multa y me indemnizaron y todo, porque ellos no tenían cómo confirmar que yo usaba mi equipo de protección personal. Porque yo nunca le firmé nada. Y ahí también va el error del trabajador, que a veces uno, voy a firmar nomás porque me huevean, perdón por la palabra, me lesean tanto por eso, y mejor lo firmo nomás. Pero a veces igual uno tiene que ser consciente en eso. Sí, es verdad. O sea, yo siempre, por ejemplo, yo cuando hago inducciones para personas, para trabajadores, para gerentes, supervisores y lo que sea, yo siempre les digo, ustedes tienen que entender y comprender. Por ejemplo, las inducciones que yo siempre hago son muy específicas, o sea, para saber cuáles son las obligaciones que tienen con su empleador y cuáles son las obligaciones que el empleador tiene con ellos. Y a la vez les explico cuáles son los beneficios que ellos tienen que poder exigir y cuáles son las cosas que obviamente tienen que hacerlo. Por ejemplo, el otro día me gustó un gerente, un dueño de una empresa, le dijo a un gerente de operaciones, le dijo, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer para poder ir a hablar con argumentos con las personas? Y el gerente de operaciones le dice, no, dime qué cosa tengo que hacer. Le dijo, léete el reglamento interno. Si tú te lees el reglamento interno, tú le vas a poder ir a hablar con argumentos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el reglamento interno es parte del reglamento que tienen que cumplir todos, po. Ahí están cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador y cuáles son las obligaciones que tiene el empleador. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez el reglamento interno? No. Yo por lo menos sí. ¿Completo? No completo, pero la mayoría de sus partes sí. Ya. Le felicito porque usted es como el 1% de toda la población de Chile que lee el reglamento interno. Es que lo tuve que leer porque mi salida fue media... Entonces me tuve que llevar a leerlo para hacer mi salida más fácil. Yo sí lo leí, profe. Por eso yo le decía que yo no firmaba nada, porque en una del reglamento interno, las obligaciones del trabajador era siempre, si firmaban algún documento, o era leerlo completamente y que dieran el tiempo de leerlo, y de firmar conforme era que tuviera conforme lo que uno estaba firmando. Entonces, por eso yo nunca firmé ese papel que me basaba el prevencionista. Ok. Hacer valer nuestros laborales. En este minuto ustedes lo están viendo como trabajador, pero después ustedes también lo van a tener que ver como supervisores o como jefes de alguna área o como gerentes en algunos casos. Entonces, tienen que hacerlo valer, pues. Tienen que obviamente leer el reglamento interno. En este minuto ustedes lo ven como más como la obligación que tiene la empresa con ustedes, pero cuando ustedes ya sean supervisores o sean jefes, ustedes van a tener que ver cuáles son las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador. ¿Ya? Es como al revés. ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en esa circunstancia? Sí. Hay muchas cosas que hacen que las leyes de la misma empresa estén a favor del trabajador. Sí. Lo que pasa es que ustedes sabían que el reglamento interno se divide en dos partes. No, o sea, creo, no sé. ¿No? ¿No sabían? No. No. Ya. Entonces esa va a ser como una tarea a investigar para ustedes,
que puedan saber en cuáles son las dos partes que se divide el reglamento interno. ¿Ya? La primera parte se divide a algo que tiene que ver con un código y la segunda parte que tiene que ver con una legislación. ¿Ya? Pero ustedes tienen que ahí investigar un poquito cuáles serían esas dos cosas y obviamente ahí podríamos ya inclusive dar algunas décimas para la primera nota y todo eso. O inclusive un punto si es que el trabajo está bien. Muy bueno. Profe, disculpe, ¿Y ¿es esto para investigar cuándo las dos tendría partes fecha, de profe? qué? Profe, ¿puedo Del repetir la pregunta? Disculpe, para poder realizar la tarea. Que tienen que investigar en cuáles son las dos partes que se divide el reglamento interno. ¿Ya? ¿Cuándo La primera sería la fecha parte, de entrega, profesor? la próxima clase, Ya. el próximo miércoles. ¿Ya? Son las dos partes que se divide el reglamento interno. El reglamento interno hay una parte que se divide que tiene que ver con un código y la segunda parte que tiene que ver con una legislación. ¿Ya? Es muy fácil, es muy sencillo, porque ustedes toman un reglamento interno y va a estar tomo 1 y tomo 2. Si el reglamento interno está bien hecho. Si el reglamento interno está mal hecho, está todo mezclado. ¿Ya? Entonces ahí ustedes, como les digo, les puedo dar hasta un punto si la tarea está muy bien hecha. ¿Las vamos a debatir en clase, profe, la otra semana? Las vamos a debatir en clase, ustedes me la van a explicar, les voy a dar unos 2-3 minutos a cada uno, si lo quieren hacer en grupo, lo pueden hacer máximo grupos de 5, así que ahí ustedes deciden si lo quieren hacer solo o con un grupo máximo de 5. O sea, no, me equivoco, tienen que ser grupos de 6, porque después de ahí vamos a hacer otra tarea que tenemos que hacer, chiquillos, que tiene que ver con el comité paritario, entonces necesito que ya los grupos se empiecen a conocer y empiecen a formarse y empiecen a trabajar ya en conjunto y ver cómo se acoplan. Profe, una pregunta, ¿pero los grupos los hace usted o lo mismo? Claro, ¿los va a elegir usted o cada uno lo elige por las tareas o algo así? ¿Qué prefiere? Que usted lo elija mejor, profe, así. Sí, yo creo que No, profe, yo de preferencia. Sí, profe, debería usted elegir nomás los grupos. Que no hayan problema ni nada de eso. Profe, No, cada uno lo elige. Prefiero que el profe lo elija, así están todos. Digo, profe, pero que se rija con los que vienen a clase, porque algunos no han venido. Sí, profe, usted lo mejor que elija. cada uno Hay otros que están perdidos en la clase que no se han metido en toda la semana. Los ponemos de acuerdo nosotros a través del grupo porque yo tuve problemas con mis compañeros de que no hicieron grupo. Por eso, profe, yo creo que mejor elegirnos entre nosotros, porque hay muchos que con otra tarea nos pasó igual y nunca estaban y que no respondían y que llegaron la otra semana, no sé. Siempre hay un porqué. Concuerdo con la Tabita, profe. Mejor que cada uno igual. elija su grupo y ya, porque así se eligen los que hablan realmente en el grupo y la van a hacer realmente los que están. De acuerdo, El profe. que no de la acuerdo. hizo, el que no la hizo es porque no estuvo en la clase o no pesca ni el WhatsApp, porque O tampoco pescan el aula, po. Por eso. Así que yo creo Ya. que deberían hacer entre nosotros. Ya, por mi parte entonces, ustedes eligen los grupos y los que queden sin grupo van a tener que formar un grupo entre todos los que estén sin grupo, ¿ya? Correcto. Ya, profe. ¿Cuánto es el mínimo, profe? El mínimo es 6 y el máximo es 6. Ya, gracias. Lo que pasa es que como van a después tener que trabajar en un comité paritario, necesito que sean 6. Alguien que entienda lo que es un comité paritario va a saber por qué tienen que ser 6. Entonces necesito que ya se empiecen a conocer. Porque los deben haber tres representantes de la empresa y tres representantes de trabajadores. ¿Cómo? 3 titulares y 3 suplentes. Sí, que lo reemplazan cuando los titulares no están. Sí, esa es una parte, pero la idea de que sean 6 es porque 3 van a tener que representar a un empleador y 3 van a tener que representar a un trabajador. ¿Ya? Esa es la forma por qué vamos a hacer 6. Vamos a tener fuero. Uno va a tener fuero. Ya, profe, El presidente. No necesariamente. No, sí, es elección. Elección de votación de los 3 y 3. Solamente de los 3 representantes de los trabajadores.
Ya, profe. ¿Ya? Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana, deberíamos ya entrar a verlo, pero ya la cuarta semana tendríamos que ya hacer un trabajo de eso, ¿ya? Entonces, entre la próxima y la siguiente, vamos a ver Profe. los temas relacionados con comité. Dígame. Profe, entonces los grupos, ¿usted los va a realizar o no? No, ustedes los van a elegir y los que queden sin grupo van a tener que formar un grupo con todos los que obviamente estén ahí. Pues no sería más igualitario que usted lo eligiera, profesor. Porque muchas veces hay compañeros que no realmente no se han integrado bien al grupo y a veces no hablan ni se quedan ahí, pues entonces uno van a trabajar 3 y otros 3 van a estar ahí, pues, no sé si me explico. Por No lo creo, mismo elegirlo nosotros, po, porque si lo elige el profe nos puede tocar con alguien que nunca ha estado en la clase. Allá, profe, entonces... Ya, ustedes lo eligen. Sí, Lo hacemos ustedes por lo WhatsApp, eligen. entonces ¿Alguien los quiere grupos. ser mi compañero? Ya ustedes lo eligen, chiquillos. Y lo otro, para que más o menos ya se vayan preparando, la idea del tema relacionado con comités paritarios, ustedes van a tener que grabarse, ¿ya? Grabarse una reunión de comité paritario, una constitución de comités paritarios y llegar obviamente a diferentes acuerdos. Y la idea es que los acuerdos sean temas relacionados con logística, obvio. Ese es el objetivo. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe, súper claro. Ya. Chiquillos, si ustedes tuvieran que explicarme... ¿Quién está hablando? A ver, veamos. Ya, chiquillos, si ustedes tuvieran que explicarme la pirámide de Beer, que fue la que vimos ayer, ¿cómo me la explicarían? ¿Cómo la entendieron? Primero quiero ver si la entendieron. Y que también obviamente ¿Cuál era están la las palabra que PPT. había dicho? La pirámide de Beer. Beer, de Frank Beer. ¿La han escuchado antes? No, profe, nunca. Ayer nomás la escuché y quedé así como negro, no, nunca la he escuchado. No me quedó lo de ayer, parece, porque no me acuerdo. Ya, esa pirámide es la que hablaba de que si yo tengo 600 incidentes sin daño, ¿se recuerdan eso? Profe, esa es la que... Profe, ayer no mencionó eso. No, profe, ayer no habló de eso. No, lo siento, no profe, no mencionó. habló con nosotros de ese tema. No, debe ser para el de la Debe mañana. haber sido con los de la mañana, entonces ya. Bueno, la pirámide de Beer, chiquillo, es una pirámide que a nosotros nos ayuda a poder tomar medidas para poder evitar un accidente grave o fatal. ¿Ya? La pirámide de Beer, que está obviamente en las PPTs que yo le envié, que debe ser de la clase 2, dice de que si yo tengo 300, o 3.000 accidentes sin daño, voy a tener 600 accidentes con daño. De los 600 accidentes con daño voy a tener 30 accidentes con tiempo perdido, y de los 30 accidentes con tiempo perdido voy a tener un accidente grave o fatal. ¿Ya? O sea, queda entender esta pirámide porque los números obviamente pueden fluir o pueden variar. Recuerden que una pirámide simplemente es como una explicación matemática que hizo esta persona. Quiere decir de que si uno está en esta pirámide y tiene incidentes o accidentes pequeñitos, tiene que saber controlarlos para evitar que llegue un accidente grave. ¿Cómo yo los controlo? Con las medidas de control que yo tengo que tener. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de control? Procedimientos instructivos, charlas, inspecciones. ¿Ya? Con todas esas medidas yo voy a evitar que terminar con un accidente grave o fatal. ¿Ya? Cuando uno termina un accidente grave o fatal es porque no le dio importancia a los diferentes tipos de acontecimientos que estaban sucediendo. ¿Ya? Entonces, es ahí donde yo tengo que darme cuenta. ¿Cómo yo puedo preocuparme de que no termine un accidente grave o fatal? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe.
Entonces, lo primero es darse cuenta de que todo es importante en temas de seguridad. Ninguna situación es liviana o ninguna situación yo podría decir, no importa, ya pasó. Al contrario, yo debo de tomarle la importancia a todas las situaciones para que desde ese punto de vista pudiera estar preparado y poder obviamente evitar todo lo que son los temas relacionados con accidentes y enfermedades profesionales. ¿Ya? Profe, ahí al chat mandé la foto de la pirámide. No sé si se le puede ver. A ver, vamos a verla. Profe, una pregunta, ¿esa pirámide se usa solamente en prevención? La No. pirámide de Beer, sí, se usa en prevención. Ya. Ya hay otras pirámides que se usan para otras cosas. La de Maxwell, no sé si alguna vez han escuchado la pirámide de Maxwell. Esa es otra, pero la que yo necesito ahora es la que ustedes puedan aprender, la pirámide de Beer, que es una pirámide de seguridad. ¿Ya? Espérenme, voy a compartir pantalla para que la puedan ver. Dame un cachito para poder compartir la pantalla. Profe, le mandé la pirámide al grupo de WhatsApp para que la vean. La mandó en interno. Sí, profe. Que la cargué el teléfono. Buenísimo. Ya, pero yo la voy a compartir ahora por acá por internet para que la puedan ver los que obviamente no la han visto por el WhatsApp. ¿Ya? Pero un poquito para poder compartirla. ¿La están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe, la vimos. Ya, esa es la pirámide, chiquilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta de las condiciones inseguras, si no se controlan, van a terminar con un incidente. Si los incidentes no se controlan, van a terminar con un accidente leve. Si los accidentes leves no se controlan, van a terminar con un accidente grave. Y si el accidente grave no se controla, va a terminar con un accidente fatal. ¿Ya? ¿Lo comprende? Sí, profe. Ya. Súper. Profe, esos números que aparecen al lado en cada parte de la pirámide, ¿qué consisten? Por favor. Esos números consisten en situaciones, en incidentes. Por ejemplo, yo tengo 600 incidentes. Incidentes como que dejé el agua corriendo, me puse el zapato al revés, ando con un zapato roto, estoy usando un enchufe eléctrico en malas condiciones, estoy manejando a sobre lo que permite la ley, estoy corriendo dentro de la bodega, a todos esos tipos de incidentes, y de todos esos hay que llegar a 600, ¿ya? Después habla de accidente leve. Accidente leve es que, no sé, me pasé a tropezar con un pale, casi choco con un auto, un cable se cayó encima mío y me tropecé y me caí. La grúa horquilla me pegó un pequeño golpecito porque se estaba echando para atrás y yo pasé por atrás de la grúa. ¿Ya? Esos son como accidentes leves. Y accidente grave es cuando una amputación, un corte profundo, una electrocución, ¿ya? Y accidente fatal es cuando obviamente la persona fallece producto de la accidentabilidad. ¿Se Profe, entiende? sí, claro. Y lo recomendable ahí sería no tener los 600 incidentes, ¿o no? Sí, es lo recomendable es controlar los incidentes. Por eso, en alguna empresa, esta pirámide la trabajan al revés. ¿Ya? Porque si uno la trabaja al revés, nunca va a llegar al accidente grave. Jimmy, diga. Buenas noches, profe. Profe, ¿solamente accidente fatal cuando se muele a una persona o no hay otra cosa que puede referirse a eso? No, fatal es cuando hay un fallecimiento. Ya, vale, muchas gracias. Ok. Ya, chiquillos, estamos llegando al final. Voy a poner mi cámara para que me vean. Aquí estoy. Ya. Así que
Estamos ya llegando al final de la clase. Profe, disculpe, esa clase, ¿usted cuándo la va a subir? Yo creo que mañana va a quedar en el sistema, ¿ya? Ya, profe, Porque- gracias. Y ahí ya cualquier cosa, y recuerden que tienen que hacer la tarea, ¿ya? Profe, disculpe, buenas noches. ¿Cuál tarea hay Dígame. que hacer? Lo que pasa es que estaba medio colgado. ¿Ha entrado al aula virtual? Sí, ya hice ¿cómo se llama? La sumativa 2, esa la hice. La que tiene que ver de los 3 riesgos de logística más 2 peligros. Exactamente, esa misma. Ya, esa. Y ahora lo que tienen que hacer es poder buscar en cuáles son las 2 partes que se divide el reglamento interno. Ya, ya. Profe, una consulta sobre Dígame. la 2. Lo que pasa es que de verdad no me puedo quedar con la duda. Como sale, dice investigar 3 riesgos o 3 peligros en bodega. 3 riesgos todo eso. comunes. Ya, Sí. pero no sé, yo le puedo poner caída, pero tengo que definir qué tipo de caída o solamente No, caída no le pongo. usted nombra 3 y de los 3 después me da 2 ejemplos. Ya. Y con lo del área de transporte también se escriben los dos No, peligros. en y se dan el los área de ejemplos. transportes, no, solamente en el área de transporte dan los 2 peligros. Ah, ya, perfecto. Sí, porque los otros son riesgos, si no me equivoco. Sí, los otros son riesgos y después en transporte peligro. Ah, ya, profesor. Pero Diga. ya no, es que por eso es lo que no, porque yo anoté los 3 peligros nomás, pero no anoté que había que dar ejemplos de peligro. Sí, son 2 ejemplos o sea, tiene que nombrar 2 peligros del transporte y del riesgo tiene que dar 2 ejemplos. ¿Ya? Sí, la clase de ayer y la de hoy van a quedar listas a más tardar mañana. Ya, chiquillos, cuídense, que Profe, estén muy bien. Una Dígame. consulta respecto a lo mismo del trabajo. ¿Qué Se pasó? supone que dice que investiguemos los riesgos y si nombrar al menos 3. Ya, eso son los riesgos en el ámbito de bodega. Bodega. Ya. Y en el área de transporte, entonces, nosotros identificamos los peligros y damos el ejemplo. ¿Es así? Solamente peligro. No, solamente nombrar los peligros en ya, transporte. ¿Ya? Ya, ok. Ya, chiquillos. Profe, una pregunta, Sí. ¿el foro está habilitado o no? ¿Sí? No, porque no puedo entrar. ¿A cuál foro? ¿El 1 o el 2? Al 2. Lo voy a Los revisar foros porque nunca los habilitó. ya voy a revisarlo, ¿ya? Si no Ya, fuera así, profe. lo puede dejar habilitado hoy día. Ya, vale, gracias, profe. Ya, que esté bien. Cuídense. Chau, chau. Chao, chao.